Bien, damas y caballeros, otra vez muy buenas tardes. El momento que tenemos ahora, aunque me ven tan tranquilo, yo estoy muy alegre porque vamos a hablar de un tema que a mí me gusta, de un tema que es fundamental para las sociedades contemporáneas y sobre todo porque es una forma de que la gente cada vez más tenga un pensamiento menos agresivo, de alcanzar más cosas. Y decimos esto, por ejemplo, porque tenemos que iniciar diciendo, leer una novela es siempre un agrado para toda persona que le gusta la lectura, pero sin embargo, leer una novela que además de corta, tenga muchísimos elementos, tanto en su contenido como en la forma experimental en que está elaborada, es mucho más que placentero. Y cuando esa novela, además de eso, la escribe un joven escritor de la República Dominicana, que además de ser dominicano, compartimos región, y esa novela nos dice que de la esquina se ve todo, necesariamente tenemos que ubicarnos en Isidro Jiménez Guillén, un joven escritor de la República Dominicana, ganador de algunos premios, principalmente Premio Nacional de Novela Joven, Premio Nacional de Cuento Joven, y que reside en la ciudad de San Cristóbal. Isidro, además de escritor, es publicista de la Universidad APEC y es gestor cultural y analista de medios digitales. Isidro, muy buenas tardes. Incluso empezar por una pregunta. Casi siempre la gente empieza preguntando ¿qué te inspira esa novela? ¿Qué te inspiró? Yo no voy a preguntarle a Isidro qué le inspiró esa novela. Le voy a preguntar que sencillamente yo, el que ha leído y ha estado mínimamente involucrado con la historiografía viva de la República Dominicana, cuando digo historiografía viva me refiero a lo actual, a lo que está pasando en nuestras calles, en nuestras instituciones. Veo que cuando uno lee la novela descubre, aunque con otros nombres, algunos personajes de la cotidianidad dominicana. Eso. Entonces, lo que me gustaría es saber, ¿es la percepción de Ernesto Van Troy o es que a propósito Isidro lo hizo así? Bueno, es un poco de la primera con ayuda de la segunda. Si es la percepción, como tú dices, de la gente que está, por ejemplo, muy en el casco urbano, las personas de cierta edad, de cierta vivencia profesional, que va a los mismos lugares de diversión, que pasan por las mismas preocupaciones existenciales. Cualquier persona que va, digamos, por ejemplo, tratando de volver a una relación o tratando de hacer despegar un proyecto que no termina de despegar bien, va a sentirse identificado, va a haber personajes que aunque no sean los mismos personajes que usted ve todos los días, pero sí están representados. O sea, hay una, digamos, ¿quién no conoce a una Pastora Ocampo de Botticelli? ¿Verdad? Una señora, la típica señora que entra al mundo literario porque está casada con alguien con mucho dinero y como suele pasar con la gente que no tiene nada mejor que hacer, se mete a la literatura. Entonces, conocemos muchas mujeres así. ¿O quién no conoce a un gran conquistador que lo que se dedica es a parquear vehículos? Aunque él no dice sí. parquear, claro está. No, él es colocador o parking, sí. Porque él tiene un medio bachiller. Sí. Ese personaje, el personaje acaba de crear lo que se conoce como el medio bachiller, que es una categoría inventada el medio bachiller, por el queridísimo poeta y parqueador apellido Espíritu Santo, sí. Eliseo Altagracia, Espíritu Santo. Cuando leemos la novela, Isidro, vemos que hay una influencia que por más que uno quiera, principalmente lo que tiene que ver los nombres de los personajes, como que tú has sido un gran lector de grandes escritores de novela al estilo Gabriel García Márquez, pero
veo que Cortázar, de una u otra forma, tiene una influencia enorme aparentemente, porque cuando la novela no necesariamente es comparable con Rayuela, porque son dos métodos diferentes, aunque parecidos, y cada uno con una característica muy propia. Pero, ¿qué reflejas de eso entonces en tu literatura? Sí, ahí por ejemplo, en el primer libro que publiqué, en Naboria, Naboria. el cuento que le da nombre al libro, o sea, que también se titula Naboria, es un cuento muy pensado con la estética de 100 años de soledad, de las oraciones muy largas, pero muy fluidas, muy como... Los otros cuentos que están ahí demuestran influencia u homenaje o estilo prestado, que uno lo toma prestado y después se lo devuelve, sí, de otros autores como Carver, Bolaño, entre otros. En el caso de la novela, más que el Márquez, que tal vez el Márquez a que tú te refieres, el Márquez más de la cuentística, aunque esto es una novela, porque Márquez en la cuentística es más como detallista y concreto. En 100 años de soledad él es más fluido. Sí, aquí hay una mezcla como tú mencionas, Cortázar, principalmente el Cortázar de Rayuela, que es tipo muy juguetón y que te agarra una ciudad y te crea un mundo nada más con esa ciudad. En el caso de París, y que también menciona Buenos Aires. Que también Buenos Aires en un momento determinado. Sí, y también hay influencias del mismo Bolaño, Roberto Bolaño. Que en el caso de los detectives salvajes y en el caso también de la literatura nazi en América Latina. Que también está con esta cosa de los personajes presentándose a sí mismos con sus historias súper absurdas, que no requieren tanta creatividad, porque si cada dominicano que está vivo ahora mismo narrara su vida, sería una historia ridícula y absurda, porque nos pasan cosas rarísimas y tontísimas. Así mismo. En otra parte del mundo nos oyen narrando un día normal de nosotros y dicen, es imposible, imposible. O sea, yo le creo que es un iraní, pero a ti no te puedo creer. Pero hay también de Tres Tristes Tigres, de Cabrera Infante. También está el asunto con el cine, la insistencia en el cine. Sí, porque el protagonista de la novela es un cineasta, como todos los personajes de todas las cosas que escribo, es una persona mediocre. O sea, es un individuo que no es el típico héroe. Mi protagonista es perfecto en todo. Mi protagonista, para que la gente diga que mi protagonista es como yo le voy a poner todas las cualidades que ni yo mismo tengo. Exacto. Entonces, y no voy a mencionar el nombre de autores porque son amigos de nosotros los que hacen eso en sus novelas. Y hay así de otros tantos. Hay algo también de Joyce, con el asunto de estar, el Ulises, de estar referenciando a otros libros y tomándolos tal cual, pero cambiándole, pero actualizándolos. Sí. Como él hace con la Odisea de Homero. La Odisea de Homero. Mira, hay algunos elementos en la novela que a mí me llaman mucho la atención, y es que aquí podemos encontrar desde un personaje machista, en un momento determinado, una feminista, una mujer que es todo lo que se quiera decir de ella, hasta un LGTB que Arthur Roquefort, que convergen. Entonces, como que también el ambiente es muy propicio a zonas específicas. Me imagino que para eso tú tuviste que dedicarte a hacer vida en un tiempo determinado para poder lograr captar esos elementos en la novela. ¿Qué nos puede decir? Sí, ahí la idea de la novela fue como un cuento donde yo quería como que un cuento capitulado. Hay un debate sobre si lo único que se puede dividir en capítulos es una novela.
Hay gente que dice que sí, que solamente es la novela la que puede capitularse. Yo creo que si se mantiene la misma intensidad, el mismo tronco y todo narra la misma historia, aunque hayan capítulos, entiendo que puede seguir siendo un cuento. Si no mal recuerdo, es en la Nochebuena de Encarnación Mendoza, o en Cuento de Navidad, que Juan Bosch, en Cuento de Navidad creo que Juan Bosch lo tiene dividido en 2 partes. Y sigue siendo un cuento. Por cómo mantiene su estructura y su nivel. Y la intensidad y la hilación entre cada capítulo, que no sean cosas que están divididas por ahí. Exactamente, no dividido de la otra. Exacto. Entonces, una persona me dijo, eso más bien da para una novela, porque si bien es verdad, un cuento puede estar capitulado, pero tus capítulos son como cada uno, son como un mundo aparte. Justamente. Y después de ese boche me puse a escribir la novela, porque yo dije, cónchale. No, porque uno se mantiene aprendiendo, que uno se muere aprendiendo en la literatura, uno se muere. Entonces yo me puse a dividir en capítulos, a hacer una escaleta de que mira, aquí yo voy a hablar de esto, aquí la historia de fulano va a ser esto, aquí yo voy a hacer esto, aquí yo voy a meter algún personaje ahí para joder, voy a meter ahí alguna referencia, voy a hacer algún juego técnico como lo hacía en Naboria, voy a meter alguna cosa técnica, voy a hacer una burla, una risa, una cosa. Y fui a algunos lugares me los inventé en base a lugares que ya conocía. Me entrevisté con con muchas personas de la calle. Sí. Me entrevisté con personas que habían vivido también cosas con personas de la calle, porque el que ha leído la novela dirá, concha, entonces sí, tú me estás diciendo a mí que tú hiciste tal cosa. No, y porque la novela no se parece a Isidro. Creo que es una de las primeras novelas que yo leo que el protagonista no es el autor. Realmente no. No totalmente. No, y quizás porque conozco al autor. Sí. Es una proyección del autor hacia el futuro en algunas cosas. Así Por ejemplo, la novela, yo la idealicé incluso con el personaje de Beatriz, es basado en una ex que yo tenía hace más de 10 años. Y, o sea, ella, el personaje de ella, muy parecido. Incluso el capítulo de cómo conocí a Beatriz es verídico tal cual, excepto por las citas ridículas, porque a mí me gusta mucho cuando el autor se está comenzando a aparecer, yo digo, déjame hacer lo que da el mal, para que la gente no... Pero es tal cual, o sea, sentarse en la playa a meditar sobre las olas, así de forma cursi, bien pendeja, usar frasecitas de Coelho que parecen sacadas de una galletica de la suerte. Una galletica, sí. Esa es tal cual. Sin embargo, de ahí, desde ese capítulo, desde la parte del beso en adelante, todo lo otro es una proyección de, ¿y si yo hubiese hecho tal cosa? Entonces decidí crear un personaje que ahí sí se comenzará a separar de mí. Yo no estudié cine, nunca he estado con trabajadoras sexuales. No he sufrido. ¿Es un mandado que usted le está mandando a alguien? No, el personaje. No, el personaje. No sé, yo pregunto. Nunca he sufrido un accidente de carro en el que se murieran personas. Nunca he vuelto de la muerte, nada de eso. O sea, hay un momento en que sí es basado en mí, que es el capítulo que le mencioné, y después el otro es, ¿qué hubiese pasado si? No, porque... Un poco de ficción. Porque claro está, o sea, no todo lo que vas a escribir va relacionado estrictamente a ti. Siempre vas a crear diferentes personajes para que la gente no se aburra, vamos a decirlo así, y siempre tienes que poner un poco de ficción y cosas así para que la gente se mantenga enganchada siempre a tus diferentes escritos. Sí. Sin embargo, sí, como Ernesto Bantroy decía al principio, sí hay unos personajes que son una mezcla de muchísimas. Yo recalco a Pastora Campo de Botticelli, que es como mi consentida, una de mis favoritas ahí. Sí. Pastora representa a estas señoras que siempre han existido en mi generación, que es un poquito más para acá que la de Van Troy. No estoy diciendo que Van Troy sea viejo, pero
La de, Con lo que Pero se es más dice. para acá. la de Van Troy, en la generación de Van Troy existían ese tipo de señoras. Y en las mías también. Y en la anterior a nosotros. Y en las anteriores también. O sea, siempre han existido estas señoras sin ningún tipo de talento, pero que tienen algún contacto en el gobierno o se han casado, han buscado casarse con señores con mucho dinero. Y ya que tienen esa posición, dice, mira, yo soy brutísima, pero si me meto en el mundo de la literatura, la gente va a decir que soy inteligente. Y le funciona. Hay muchísimas, por lo menos en la gestión anterior del Ministerio de Cultura, habían señoras así, Y algunas- nombradas. Y algunas incluso que han llegado porque, y que me disculpen, unos izquierdólogos que andan por ahí, porque se han metido en partidos de izquierda Ah, sí. que tienen cierta influencia, porque son los izquierdistas más raros que tienen influencia en los gobiernos. Y a través de esa influencia entonces las enganchan también. Van Troy, no le voy a permitir eso. La gente de la izquierda son gente muy seria. Ah, Sí, son gente Bueno. muy seria, Bueno. que ellos se juntan con ellos, pero no son iguales. Ah. Ellos le cogen los cargos que ellos le dan, pero no son iguales. Los Bien. apoyan en las elecciones, pero no son iguales. No bien. son iguales. Entonces, como yo me meto en una... Yo te puedo asegurar que si me meto entonces en una piscina puedo salir seco. Eso es lo que tú estás tratando de decir. Sí, sale seco, sale seco. O como No, no, el- o no como se el metan con la gente. funcionario- O como el funcionario que cruzó por el lodo y fue el único que no se embarró. No, no, Ah, no. claro, claro. Vamos a decirlo así, pero sin embargo, debo No vuelvo aclarar, allí, yo no puedo. debo aclarar que sí hay una izquierda que no se presta para eso, que usted si no estudia y trabaja, usted no avanza, porque se entiende que su propio avance es producto de su desarrollo intelectual y ese tipo de cosas. Y ahí. Pero mira, me llaman la atención y yo marqué mentalmente algunos capítulos específicos, aparte de la estructura que tiene, porque hay unos personajes que la novela se puede prestar, y esto es bueno que la gente que hace cine por ahí lo entienda. La novela se puede prestar para un muy buen guión de cine y sobre todo una buena obra cómica. Para la gente que vive haciendo comedia por ahí, que son comedias vulgarmente, por no decir comedia rosa, aquí usted tendría una comedia de contenido que podría competir en cualquier espacio de cine del mundo. Pero hay un capítulo entre los que quiero que me menciones, porque parece que esto sí es una historia vivida por Isidro, que es La lista del cuaderno de Satanás. El que lee ese capítulo y ha pasado por algún aula, se tiene que dar cuenta quién es el Satanás o la Satanás a la que tú te refieres. ¿Por qué ese capítulo entonces? Sí, ese capítulo es, yo me permití en la novela agregar capítulos que me hicieran encontrarme con el yo de hace muchos años. Yo la terminé de escribir, digo, yo tenía la escaleta, aquí va esto, pero en San Cristóbal, cuando regresé a San Cristóbal, que por cierto, yo vivo acá, yo soy de San Cristóbal, pero vivo acá, yo estaba en un proceso como de muy depresivo, y me da por decirlo ¿por qué? Porque si bien yo sé que las mejores obras se escriben en momentos de tristeza y desesperación, a mí me da mucho miedo la gente que escribe feliz o la gente que hace arte sintiéndose feliz. Yo creo que son psicópatas, son enfermos mentales de lo que hay que cuidarse, porque si usted está feliz, usted sale y da de su felicidad a la gente. Cuando está triste, se tranca y crea. Si usted lo hace al revés, si usted se pone a crear feliz, entonces porque usted sale cuando está triste a entristecer gente en la calle. Un psicópata. Entonces el caso es que yo aproveché esa tristeza y como para poder encontrarme conmigo mismo, comencé a recordar y a hacer ejercicios mentales de cosas de mucho más para atrás de que toda la tristeza llegara. Por ejemplo, en el colegio. Y ahí comencé a crear estas situaciones. En la lista del cuaderno de Satanás es la típica lista en el colegio que te dicen fulano presente, fulano. En la novela aparecen todos los nombres de personas que yo recuerdo de cuando yo estaba en sexto y séptimo de primaria en el colegio San Rafael. Un saludo a la gente del San Rafael en San Cristóbal.
Incluso algunos de los personajes que están ahí, algunas de las personas que se mencionan, compraron la novela y dijeron, ah, pero mira, ese soy yo. Entonces, sí, ese capítulo, aparte de esa cosa técnica que tiene de poner la lista, también están unas reflexiones porque a mí nada más falta que el autismo me lo diagnostiquen ya. Porque yo recuerdo que mientras pasaban la lista, yo pensaba, o sea, desde temprana edad, aunque no lo expresaba, yo pensaba en muchas cosas que no venían a cuento, pero muchas cosas como lejanísimas. Divorciadas de tu realidad en ese momento. Exactamente, me las complicaba con unas cosas existenciales rarísimas que yo siempre me he presumido ser tonto y cabeza hueca y todo. Y cuando yo me puse a hacer ese ejercicio de recordar cómo yo me ponía en esa clase, yo decía, ay, mi madre. O sea, el cerebro iba a 1000 pensando en cosas existenciales, que son cosas que tú piensas cuando tienes 30 y pico y estás divorciado y tienes que pagar una pensión y una cosa, Sí. sin yo saber que era nada de eso. Yo decía, cada una de estas personas aquí, por ejemplo, la jeva que a mí me gusta, ella es como la protagonista. Esto es como una película donde yo estoy. Yo no soy yo. Los psicólogos le llaman como despersonalización. Sí. Yo no soy yo. Yo soy un personaje que estoy interpretado por algunos actores importantes, y comenzaba ya a mencionar en el capítulo, Jesús Gutiérrez, como Robert Downey Jr., como Jesús Gutiérrez, Patrick Swayze como Jesús Gutiérrez, fulanita de tal, una actriz famosa como fulana, la que me gusta. Mis padres son dos actores que vienen decayendo y mi hermana es una que ya decayó. Entonces, ese proceso de personalización está mezclado con una lista que la profesora va llamando. Para esa lista yo pensé principalmente en una profesora de lenguaje y español. La dan como si fuera lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Lengua española, exacto. Y se llama FIFA, muy buena profesora, pero que nosotros teníamos como una cosa con ella, como que si tú sales en la lista de ella, es que te va a quemar. Entonces creé la mitología de que cuando tú aparecías en esa lista, algún familiar tuyo le pasaba algo, o moría, Mira, estamos llegando al final, porque relativamente empezamos tarde, y tendríamos, será que anunciar, porque no nos ha dado tiempo de hablar de Naboria, tu libro de cuentos, que también fue ganador, y nos gustaría, no me gustaría hablar de Naboria sin cerrar esta entrevista. Hay 2 capítulos, 3 en especial, el de Arthur Roquefort, el musicólogo. etnomusicólogo. Etnomusicólogo, que incluso crea unas figuras ahí que llaman bastante la atención. Por eso hablo del experimentalismo de la obra de Isidro. Pero es una obra donde podemos encontrar el libreto teatral, donde podemos encontrar el diario, y eso es justamente como una renovación en la literatura dominicana. Y necesariamente tenía que hacerlo alguien joven, que se involucrara en el mundo literario y sea capaz de renovar. Yo siempre he dicho que para mí el asumir la expresión de Miguel Hernández, de que la juventud siempre empuja, que la juventud siempre vence, se convirtió en algo fundamental. Y eso me hizo pensar en los diversos grupos que han hecho los cambios en la humanidad siendo relativamente jóvenes. Entonces, en medio de todo esto, me gustaría que Isidro haga no solamente un brevísimo resumen de la novela, sino que sea capaz de, en un mensaje, a los jóvenes escritores, a los lectores y las lectoras, que aspiran a algo diferente, ¿por qué leer esta novela? Bueno, De la esquina se ve todo, es una novela sobre cómo un individuo es tragado por una sociedad dañada. Es una novela bastante pesimista desde el principio, en todo momento.
yo trato de hacerle creer al lector de que podría llegar a un final feliz, o podría no, o podría sí, o podría no. O sea, jugar con eso. Sí, yo trato de que la novela se evidenciara una evolución desde Naboria, que son cuentos donde se trabaja mucho la forma, muchos experimentos, pero mantenía cierta formalidad. Aquí la formalidad se fue al carajo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero que esos dos libros sean una muestra de que usted debe estudiar la forma y luego romperla. No como se suelen hacer muchos jóvenes que creen que son revolucionarios del arte y quieren romper las formas sin conocerla. Y luego ya después, cuando ya están mayorcitos, es que comienzan a estudiar. Y eso que lo apliquen en todo, en la vida. Caminemos primero y luego corramos. Si lo hacemos en ese orden, hasta volar lograríamos. O sea, así es. Bien, señoras y señores, esto es Ellos Opinan en RD. Hemos hablado con no solamente lo vamos a proyectar como un joven escritor, sino como un talento intelectual joven de la República Dominicana en este momento. Isidro Jiménez Guillén, un joven que no solamente es, ustedes lo ven muy tranquilo, pero en la calle allá afuera es bastante dinámico. Disfrutarían de un Isidro que de lo que usted menos se imagina le saca un chiste, y quizás por eso la novela también podría ser esa, aunque él dice trágica, pero cuando usted la lee, en esa tragedia hay mucho que le causa esa risa diaria que usted puede encontrar con cualquier fenómeno, sobre todo por ese elemento que Isidro dice de las acciones ridículas que queremos llevar a cabo para aparentar una grandeza que no es necesario que estemos aparentando. Y esperamos conversar en otra ocasión con Isidro, y no solamente sobre la novela y los alcances que ha tenido, sino sobre Naboria, y que se nos ha quedado un próximo proyecto, porque sabemos que Isidro es de las personas que no se detienen, que tienen mucho que dar, que apenas iniciando en el mundo de la literatura ya ha sido propicio para su divulgación tanto nacional como internacional, y entendemos que podemos reflejar en él desde ahora, si la República Dominicana hace el trabajo que debe hacer como Estado, porque este trabajo requiere de Estado, un gran escritor de renombre internacional que nos pueda algún día llevar al premio Nobel, que no alcanzó Pedro Mir, que no alcanzó Juan Bosch, que no alcanzó Marcio Veloz Maggiolo, pero que algún día tenemos que estar ahí. Esto es Ellos Opinan RD por Teleradio Caribe, de La Guayiga para el Mundo, pero primero vamos a escuchar a Isidro. Bueno, gracias de verdad por la invitación. Todo lo que Van Troy ha dicho de mí es digno de un mercadólogo 1A. Mi mamá no podría decir todo lo que él dijo, así. y sí, es eso. No creo que mi aspiración sea como el Nobel. Entiendo que la mayoría de la gente que lo ha ganado no ha aspirado a eso. Me honraría mucho no ganarlo, porque si uno comienza a enumerar a los que no lo han ganado, realmente son más, el equipo de los que no lo han ganado son como más pesados, ¿verdad? Sí. Y eso, o sea, yo como dice Ernesto Van Troy, siempre hay un proyecto. Nosotros estamos vivos es para poder hacer algo con la vida. Y si tú estás deprimido y no quieres hacer nada porque no tienes el ánimo, hazlo por impulso, hazlo por loquera, como hacemos muchas cosas por loquera. Hagámoslo por estupidez. Cuando no tengas ánimo, ahí es que tú tienes que aprovechar para hacerlo. Correcto. Si no tienes ánimo para hacer las cosas, hazlas sin ánimo.